En el versículo del día de hoy vamos a ver Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Y vamos a identificar cómo nosotros podemos saber que somos fieles cristianos. ¿Cómo está, querida gente? Que Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Estamos en este capítulo. Mi nombre es Ronnie Mejía. Para aquellos que me acompañan por primera vez o quizás recién se están incorporando a este canal, bienvenidos. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos encontrando hermosas palabras, esas perlas, esos tesoros de la Biblia que nosotros vamos a aprenderlo. ¿Por qué estamos estudiando de esta manera? Ayer enseñábamos, mi técnica es poder estudiar la Biblia capítulo por capítulo y así encontrar esos temas. Después vamos viendo por libro, que es el libro que nos muestra este libro y el capítulo que nos enseña, y así lo podemos aplicar. Por eso respondemos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué dice el capítulo? La segunda de ellas, ¿qué versículo vemos para aprender? Y la tercera es ¿cómo lo aplico a mi vida? Es de más decir también que si yo digo un versículo, deberíamos de aprenderlo de memoria. De esa manera vamos incorporando más formas. Si tú te perdiste el día de ayer, tengo un capítulo interesante sobre este tema. Bueno, vamos a ver. Este capítulo trata, si lo vamos a enfrascar en una palabra, sobre el tema de la idolatría. Dios estaba remarcando y remarcando este tema. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo se iba a encontrar con esta situación. Y lamentablemente, muchos de ellos cayeron en idolatría. Muchos de los reyes, por ejemplo, cayeron en idolatría. Pero vamos a ver, este es el tema o el tema central que trata, obviamente. Ahora, vamos a ver el versículo del día de hoy para que veamos de qué está tratando. Dice de la siguiente manera: destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Un detalle importante que acá debemos resaltar es, dice al final, debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué significa esto? Es un detalle muy importante. ¿Qué significa? Las naciones alrededor de Israel, de la tierra prometida, o los que ya estaban, digamos, ahí en esa tierra, por un tiempo obviamente, porque esto había sido por heredad hacia Abraham, pero el punto es el siguiente, que ellos adoraban a dioses debajo de los árboles y hacían lo que se llamaría orgías sexuales, hacían matanza de niños. Es más, si ustedes leen al final de este capítulo, habla de que ellos quemaban a sus hijos. Entonces, habían cosas espantosas ahí, hacían cosas horrendas para Dios, como cualquier otra cosa que sea pecado es horrenda. Ahora el punto es que ellos lo hacían de una manera oculta. ¿Cuál es el punto acá? Una de las cosas que hoy, cuando estaba viendo esto y estaba viendo otros temas, encuentro en mi mente y empiezan a unirse estos versículos y uno empieza a darse cuenta de todo el macro, por decirlo así, de toda la imagen. Y es que los israelitas eran conocidos como personas que adoraban al Dios de las montañas. Entonces, cuando los cananeos veían a los israelitas y pensaban y decían, estos adoran al Dios de las montañas. En muchos casos, si recordamos, Abraham subió a una montaña. Moisés subió a una montaña. Entonces vemos que muchas veces subían a las montañas a adorar a Dios. Hasta Elías, por ejemplo, en una montaña. Muchos de ellos sabían que adoraban a Dios en las montañas. En algunas otras ocasiones se adoraba también en los valles, pero la gran mayoría eran las montañas. ¿Qué es lo que esto nos debe de enseñar? Cuando somos verdaderos hijos de Dios, la luz de Cristo Jesús resplandecerá sobre nuestras vidas. Debe de resplandecer sobre nuestra vida a tal punto que todas las personas puedan verlo. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras los pecadores hacen las cosas ocultas, los hijos de Dios debemos hacer las cosas en adoración a Dios de una manera que todo mundo sepa. No esto significa que nosotros vayamos por la calle gritando somos hijos de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios. No, significa que cuando miren tu vida van a ver que tú adoras en cualquier lugar y en todo momento.
denotarás que tú eres un hijo de Dios, que resplandeces en medio. Ahora, por eso es importante, como decía nuestro Señor Jesús allá en el Monte de los Olivos, por ejemplo, allá en el monte, en el Sermón del Monte. Y miren lo que dicen, por ejemplo, este versículo. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15, si quieres verlo también. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y la alumbra a todos los que están en casa. Tú quieres saber que eres hijo de Dios, tienes que adorar a Dios en lo alto, tienes que adorar a Dios constantemente en tu vida. Ahora, cuando hay un pecado, cuando nosotros estamos alejados de Dios, simplemente vamos a querer hacer las cosas ocultamente. Simplemente nosotros no vamos a querer examinarnos a nosotros y darnos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? Cuando aborrecemos el pecado, como Dios aborrecía la idolatría, como Dios estaba diciendo: erradiquen totalmente la idolatría de sus vidas para que les vaya bien. Y quizás nosotros no tenemos una estatua en la cual adoramos, no tenemos ídolos nosotros, pero si nosotros en nuestra vida hay un pecado que está en medio de nosotros y no nos santificamos y no nos cuidamos para adorar al Señor, entonces simplemente quiero decirte, deberías de revisar tu conversión, deberías de revisar tu vida. Todos deberíamos de revisar diariamente nuestra vida, constantemente. Hay un coro que es un salmo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros debemos decir al Señor: Dios, examíname, Señor, examíname para que yo pueda estar aprobado frente a ti. Debemos ser fieles cristianos, hijos de Dios, aprobados para con Dios, para que de tal manera quiero decirte esto, nuestra confesión de fe no debe de ser y decir y pensar que fue en el pasado. Nuestra confesión de fe no debe de decirse y decir: bueno, yo un día firmé o llené una hojita donde me decía que estaba tomando una decisión. Nuestra confesión de fe es todos los días, frente a todas las personas, frente a Dios mismo, que yo soy fiel a sus mandamientos, que yo soy fiel a su palabra. De esa manera nosotros estaremos como en las montañas, a la vista de todos, y todos podrán decir: él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Tú quieres que te vaya bien en la vida, tú quieres que vayan las cosas mejor, entonces empecemos a cumplir los mandamientos de Dios, a cumplir la palabra. De esa manera podremos ver un crecimiento, pero al mismo tiempo confesando nuestra fe 100% al Señor, diciéndole: Señor, me expongo ante ti principalmente como si estuviera en la montaña, como si estuviera a la vista de todos, pero principalmente a la vista de Dios. Y así nosotros seremos examinados y sabemos que si cumplimos, si buscamos por gracia, Él nos sigue perdonando. Vaya que aprendemos de Deuteronomio. Estas cosas nosotros pensamos y decimos, realmente Deuteronomio es una repetición de muchas leyes, pero cuando vamos entrando a pequeños detalles nos damos cuenta que podemos aprender. Si quieres aprender más del tema de los reyes, por ejemplo, tengo una lista de reproducción acá también sobre los reyes y sobre cómo muchos, cayeron en pecado por estos temas, por ejemplo. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana, otro capítulo, y acá te dejo para que te suscribas, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video, y acá tienes otros devocionales, acá también. Chao, chao, que Dios te bendiga.